Bien, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, hemos organizado, ¿no? desde la facultad y desde el Instituto de Economía y Negocios de la Universidad de Sevilla, que está radicado aquí en la Facultad Económica, unas jornadas sobre cómo funciona el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Sevilla y sobre todo relacionado con muchas de las investigaciones que se llevan aquí. Os cuento una pequeña anécdota porque la verdad que yo llego a esto por la misma casualidad que quizás muchos de vosotros, ¿no? Es porque dirigiendo una tesis doctoral queremos hacer un estudio de casos, tengo también a una postdoctoranda, ¿sí? Una postdoc que también hace cosas de investigación y cosas de recursos humanos, y entonces pues empezaron a preguntarme, oye, pues necesitamos la autorización del comité de ética. Y claro, yo después de 25 años en la universidad, lo reconozco, digo, ¿cómo? Digo, nosotros no vamos a hacer nada con humanos, que vamos a intervenir, ni vamos a inyectar nada, etcétera, etcétera. Y entonces pues pensaba, no, pero es que hace falta porque hay revistas que lo piden. Y claro, me explota la cabeza, entonces empiezo a mirar las normativas, un doctorando que tengo bastante activo empieza a decirme cuáles son los papeles, empieza a mandar papeles, empieza a firmar papeles, hago al decano de la facultad firmar papeles y claro, aprendí todo el proceso, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde un punto de vista de responsabilidad y de poder compartir con los compañeros de la facultad y los compañeros del instituto, pues que esto es útil para hacer cualquier trabajo de fin de estudios e incluso para hacer nuestras propias investigaciones. Además, recientemente la nueva convocatoria de proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación está pidiendo las autorizaciones de los comités de ética, pues eh, la verdad que, bueno, tenía una amistad de años porque yo he sido profesor muchos años de la Facultad de Ciencias de la Educación y entonces conocí a Fátima, que es la secretaria, entonces me puse en contacto, o ella más bien se puso en contacto conmigo y dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo? También conocí a Eugenia porque como estoy también en la comisión de investigación, yo un día vi cómo presentaba, pero de nuevo, mi cabeza dice, bueno, esto es para la gente de ciencias de la salud y desconecté un poco, ¿no? Y bueno, pues me permití el poder invitarlas a que hiciesen una pequeña presentación en un entorno que no es el habitual, porque bueno, las facultades de ciencias sociales no han tenido mucha tradición y bueno, os dejo con ellas, que nos van a explicar un poco cuál es el procedimiento y qué tipos de investigaciones necesitan la autorización y bueno, ya os digo, lo explicaremos a fecha de hoy, ¿no? Pero ya incluso conversábamos que no sabemos dónde terminaremos, ¿verdad? Con las autorizaciones y entonces, bueno, pues aquí estamos. Ellas van a hacer una pequeña exposición y después, pues si queréis, tanto online, porque hay compañeros del programa de doctorado, de los programas de doctorado de la facultad, que están también online, pues se pueden hacer preguntas y podemos, bueno, aclarar las dudas que ese es el objetivo, ¿no? Enterarnos, tener información y saber cómo debemos funcionar. Ante todo, pues bueno, muchas gracias por vuestra presencia, por querer venir aquí y estar un ratito con nosotros y bueno, y os dejo a vosotros la cita. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, y muchas gracias por estar aquí, que bueno, conocemos a más gente de la que nos creíamos. Así que, bueno, vamos a la ponencia o la clase de hoy va dirigida a personas que estén interesadas en la formación de ética en investigación y, sobre todo, cuáles serían los criterios para una evaluación positiva. Hemos dividido la clase o la ponencia, como queréis llamarla, en dos partes. Una primera sobre origen y contexto de la ética de la investigación, porque parece que esto venimos así como de paracaídas y nada más lejos de la realidad. El conocer el origen y el contexto de la ética de la investigación creo que le da sentido al hecho de que estemos aquí y le da sentido e importancia a qué es lo que se está pidiendo. Conocer la trayectoria un poco, desde mi punto de vista, es importante. En segundo lugar, estará Fátima Chacón, que es nuestra secretaria del comité, y ya ella desciende más a lo que son los criterios para una ética positiva. Digamos, yo me dedico a abrir un poco la mente, ¿no? Y ver la necesidad y el porqué, y ella desciende al terreno
sobre los criterios. De todas maneras, la presentación la vamos a pasar, está en PDF y la vais a tener. Ha habido una errata en unas siglas que se han trastocado y entonces esta tarde Fátima lo va a corregir y ya se lo envía a Gaby y os lo hace llegar. Eso nos va a permitir hacerlo pues en tiempo, bueno, no tener que adentrarnos tan en esto. Bueno, pues el origen, como está ahí reflejado, parece como en los juicios de Nuremberg. Nos vamos a retrotraer al año 1946 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que más de uno habéis visto estas fotos que tienen que ver cuando estaban juzgando a los nazis, pero no solamente al ejército nazi, sino también a todos los funcionarios, a todas las personas que participaron en los crímenes de guerra, que después se van a llamar, y bueno, se hace en el Palacio de Nuremberg porque allí fue donde se dictaron las leyes del ejército nazi y por eso quisieron hacerla allí. Pues bien, esto fue una iniciativa a partir de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, de las naciones vencedoras y su objetivo era determinar las responsabilidades que tenían en los distintos crímenes de guerra. Y la novedad era que ya no solo se estaban enjuiciando a los militares, sino también a los dirigentes políticos, a los funcionarios y a las personas que colaboraron en las matanzas que hicieron los nazis. El juicio de los doctores fue uno de los primeros juicios, el primero de 12 juicios que vinieron después, y estaban organizados por tribunales americanos. En los juicios de los doctores, 23 médicos oficiales nazis fueron acusados de hacer experimentos con personas que todos conocemos. Pero esos experimentos se hacían en hospitales, pero también fuera de lo que era el recinto sanitario, se hacían en los campos de concentración, hubo asesinatos masivos, en fin, horrores que no vamos a contar aquí, pero que es relevante que sepamos que este es el origen de los comités de ética. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se crea el inicio de lo que va a ser después la justicia internacional. Y se empieza a crear una jurisprudencia específica internacional en materia de guerra, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Verdad que esos son ya conceptos que nos suenan? Pues bien, eso, si bien los mecanismos de control ético del momento de investigación médica no funcionaron, porque los doctores hacían experimentos que querían y que les daba la gana, los juicios de Nuremberg sí que abren una ventana de oportunidad. Al quitar de la mano de las personas concretas, de los doctores que a la vez eran investigadores, la toma de decisiones sobre los asuntos éticos de la investigación. Y es ahí donde se ancla, y por eso tiene que relación todo con la bioética en principio, eso después poco a poco se va haciendo extensiva a las distintas disciplinas, que es donde hoy estamos, ¿vale? Permite pensar en reglas y reglamentos para que, por favor, esas situaciones que se estaban viviendo no volvieran a suceder. Se establece el primer consenso, que es prohibir la utilización de personas como sujeto de investigación si esa persona no da su consentimiento. Y tiene que ser un consentimiento informado. Estamos velando desde los comités de ética porque esas cosas se cumplan. Esta prohibición después sería refinada en la Declaración de Helsinki en 1964. En definitiva, abre un camino para la justicia internacional. Claro, la Asociación Médica Mundial recoge el envite y hace lo que se llama la Declaración de Helsinki en 1964. Fijaros, hasta el 64 no se responde. Y si bien es cierto que toma como base el Código de Nuremberg, hay dos discursos diferentes. Por una parte, el Código de Nuremberg nos está diciendo justicia internacional, anclémoslo en los derechos. Sin embargo, la Asociación Médica Mundial, ¿qué lo dice? La buena voluntad, los principios éticos de la persona que dirige la investigación. Integridad moral y responsabilidad del médico. ¿Veis cómo son dos discursos distintos? Y esos dos discursos conviven al principio. Establecen
la Declaración de Helsinki establece principios generales básicos para la investigación médica y de la atención médica, pero con un reenfoque radicalmente distinto. El Código de Nuremberg centra su atención en los derechos de los sujetos de la investigación, mientras que la Declaración de Helsinki del 64 funda sus postulados éticos en la integridad moral y responsabilidad del médico que está dirigiendo la investigación. Claro, bueno, eso está en la de esta. ¿Qué está pasando o qué pasa a partir de entonces? Pues que a pesar del Código de Nuremberg y a pesar de la Declaración de Helsinki, se siguen cometiendo muchas barbaridades. En 1966 se describen 22 experimentos en humanos en los que no se respetan las normas básicas del consentimiento informado. Y el Departamento de Salud Pública norteamericano está haciendo una investigación sobre, es un estudio de seguimiento sobre la evolución natural de la sífilis y está haciendo un estudio de caso control. Fijaros, una investigación sobre cómo se desarrolla la sífilis, ¿no? Del 32 al 72. Ya estaban los códigos de Nuremberg, ya estaba la Declaración de Helsinki. Y sin embargo, en uno de los grupos están 399 infectados de sífilis y 200 personas, varones sanos. La mayoría son afroamericanos y la mayoría son pobres. ¿No veis que es una barbaridad? Hoy lo vemos clarísimamente que es una barbaridad. Pero estamos hablando del año 66. Los sujetos de estudios no habían dado su consentimiento, no fueron informados del diagnóstico y fueron engañados. Además, había una cosa fundamental. La penicilina ya estaba. La penicilina es el arma poderosísima contra la sífilis. En 1942 la penicilina ya era un principal tratamiento y, sin embargo, pues le restringen ese tratamiento a los sujetos de investigación. Fue descrito como la más infame investigación médica de la historia de los Estados Unidos, pero eso tuvo consecuencias. Lo veremos ahora después. Entre el 63 y el 66, en una escuela de niños con trastornos mentales, fueron infectados con el virus de la hepatitis en Inglaterra. Y otra de las más llamativas fue esta, un estudio sobre la transmisión del VIH-Sida en el 1997, eso fue antes de ayer, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace? Pues fijaros, es una investigación que está llevada a cabo por Institutos Nacionales de Salud, Centro del Control de Enfermedades y la ONU-SIDA. Y ahora os cuento que, claro, lo estaban haciendo bien, creían ellos. Hoy nos va a parecer una barbaridad, pero si nos situamos en ese momento no nos parecía una barbaridad. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Pues estaban haciendo que se le estaba administrando menos dosis a una población que eran, ponerle todas las comillas que queráis, en los países en desarrollo. Es decir, una investigación que se estaba llevando a cabo en países en desarrollo, como no tenían dinero para darle lo que ya se sabía que era efectivo contra el VIH-Sida con una dosis determinada de ACT, que se le daba menos dosis y en menos tiempo. Pero eso no lo hacían en Suiza, ni en Inglaterra. Se fueron a países en desarrollo. ¿Qué pasó? Pues que había un grupo de investigación en salud del ciudadano público que monta en cólera y dice que esto no se puede consentir. Y efectivamente, esto abre nuevas oportunidades, nuevas reflexiones. No se puede dejar en manos de los criterios individuales de las personas. Tiene que haber criterios éticos generales, y en eso estamos. Hay que tener cuidado con los sesgos de selección, ¿o no? Hay que establecer nuevos consensos y pone la necesidad de comités de ética multidisciplinares. Hoy el comité ya os contará, bueno, y si no lo avanzo yo, el comité de ética de la Universidad de Sevilla lo componemos 27 personas de distintas disciplinas. De muchas disciplinas. Claro, hay médicos, hay enfermeros, pero también hay psicólogos. De economía no hay nadie. Pues tendremos que pedir los perfiles. Porque se trata de eso, de pensar todos sobre
la propuesta de investigación que se nos presenta. Pero eso no le aporta excelencia a la ciencia. Que estemos pensando todos que eso se haga bien, desde ahí es donde hay que mirarlo. No es ningún castigo, es al contrario, queremos favorecer que se hagan bien las cosas. Porque en este momento lo que se pone de manifiesto es que si no es ético una investigación en un país desarrollado, tampoco es ético una investigación en ese país, en otro país que esté en desarrollo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Estamos ya en 1979, los años 80, el informe de Belbon y el Consejo Nacional de Investigación en Humanos. Se establecen los principios, los primeros 3 principios éticos universales, que son autonomía, beneficencia y justicia. Ahí tenéis qué es lo que hacen referencia a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que continuamente aparecen problemas nuevos, ¿o no? ¿La ciencia no avanza con problemas nuevos? Pues tendremos que pensar sobre esa capacidad y para eso están los comités. De esos principios nace el consentimiento informado, que el consentimiento informado deberá tener información suficiente, comprensión y voluntariedad de participación. Pero también valoración de los riesgos y beneficios. Una investigación no puede ser ética si tiene muchos más riesgos que beneficios. También cuidado con la selección de los sujetos. ¿Verdad, Rocío, que hasta antes de ayer no contábamos muchas? Pues ya eso no puede ocurrir. Porque una de las cosas del Comité de Ética es que siempre que se pueda vamos a decir que hagan un análisis de desagregados por sexo. ¿Parece que es relevante? Desde mi punto de vista, muy relevante. Porque muchas veces que no cae. Y sabemos que el androcentrismo funciona, ¿verdad? Pues vamos a recomendar desde el Comité de Ética, si no se les ha ocurrido, que miren desde el análisis de desagregado por sexo. Y no porque seamos feministas muchas de las que estamos ahí, que también, sino porque lo dice una ley. La Ley de Igualdad de Oportunidades del 2007. Normación. El Consejo Internacional de Organizaciones Médicas, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, pues reconocen ya el reto de aplicar principios éticos universales, que vayan más allá de la moral individual. Y entonces ya incorporan la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las normas que incluyen la protección de las mujeres y de los niños y de las niñas. Y ahí es un párrafo de esa convención donde se establece la necesidad de los comités de evaluación. Lo voy a leer textualmente. Los comités de evaluación deben ser independientes del equipo de investigación y de cualquier beneficio directo, financiero o material que ellos pudieran obtener de la investigación. No debiera depender el resultado de la investigación. El investigador debe obtener la aprobación autorizada antes de realizar la investigación. Así que, por favor, si alguien ha empezado una investigación, que no la mande al comité porque no se lo vamos a evaluar. El comité de evaluación debiera realizar revisiones adicionales que sean necesarias durante la investigación, incluyendo el seguimiento de su progreso. Hacia allá vamos. Todavía estamos ahora detectando algunas investigaciones que se puedan hacer el seguimiento. Todavía eso estamos empezando. Pero para allá vamos. Y eso abre un nuevo andamiaje que cristaliza en el Consejo Europeo de Investigación, donde ya sí que hay principios éticos universales, ya sí que hay una vinculación de la valoración ética al derecho y a los derechos humanos, y ya sí que hay comités de ética evaluadores de proyectos de investigación. Abre un nuevo camino sobre la ética, los seguimientos de la ética. Y nosotros nos anclamos como Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Sevilla. Gaby, no te castigues, porque es que tenemos muy poquito recorrido. Empezamos en el año 21, al finales del 21. Entonces el recorrido es muy pequeño. Hemos hecho una memoria anual y ahora estamos haciendo la memoria del segundo año. Entonces es una cosa como muy reciente, ¿vale?
¿Y dónde nos anclamos? En el programa Marco de Investigación e Innovación de Horizonte Europa, que es donde establece la necesidad y desarrolla los aspectos éticos vinculados al derecho y especial, bueno, lo que estáis leyendo ahí abajo, que no lo voy a leer. Y ese serían nuestros 3 anclajes: la Carta Europea de Investigadores, los principios éticos de la Unión Europea y el Código Ético de Investigadores, y el decreto 8/2020 que regula los órganos de los comités de ética asistencial, y nosotros como comité de ética estamos acreditados por ese decreto 8/2020 con acreditación de la Consejería de Salud y Familia. Porque existen muchos comités éticos universitarios, pero el nuestro además está acreditado por la Consejería de Salud y Familia para valorar estudios de biomedicina. Esa es una innovación que conseguimos en la Universidad de Sevilla. Bueno, ahí está la Carta Europea de Investigadores, que lo que nos habla también, y de la libertad académica que recoge la Carta de los Derechos Fundamentales. Y ya sabemos que los investigadores tenemos responsabilidad para con las personas involucradas en la investigación y sus derechos, para con las comunidades comprometidas e involucradas y para la sociedad en general. Tenemos que evitar el uso indebido, potencial o las consecuencias indeseadas. La Carta Europea de Investigadores insta a una reflexión sobre la preocupación ética que surja. Y en ese sentido, y aquí me voy a quedar, creo yo, ¿verdad?, sería preguntarse si la pregunta y los objetivos plantean cuestiones éticas. Es decir, creo que ese sería el primer trabajo de reflexión que tendría que hacer el grupo de investigación, preguntarse por qué es necesario realizar esa investigación planificada, preguntarse si vale la pena gastar recursos en resolver esa pregunta de investigación, porque a lo mejor son más costosos los recursos que lo que resuelve. Mostrar los beneficios de la investigación al conocimiento científico y mostrar los beneficios de la investigación a la política, a la práctica o a los actores sociales a la que va dirigida. Bueno, pues aquí me quedo, tenéis un poquito más de presentación, pero eso ya después vosotros la leéis y le dejamos sitio a Fátima y después así tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, pues voy a pasar, como decía mi compañera Eugenia, como a aterrizar, ¿no? A realmente a qué tengo que hacer a partir de ahora, cuando tengamos que iniciar una investigación, tanto los doctorandos como los estudiantes de trabajo fin de estudio y, por supuesto, los IP que encabezan pues, la mayoría de nuestros proyectos. Y con la introducción que nos hacía ella, pues nos está dando el marco de el por qué aparecen estos comités, que realmente ha sido una necesidad para dar respuesta muchas veces a las malas prácticas, digamos, o a las carencias formativas que hemos tenido pues todos, ¿no? Pues el comité, como decía, es de muy reciente creación y hay un elemento que es esencial y que realmente es el primer comité acreditado en el ámbito universitario en Andalucía, es decir, que no existe ningún otro. Todos los comités de ética que ahora mismo están funcionando en el resto de universidades, que conocemos todos, no tienen esa acreditación y eso no significa que no estén trabajando correctamente y adecuadamente y perfectamente. Simplemente que nosotros estamos sometidos a una serie de directrices marcados por el decreto 8/2020 de la Junta de Andalucía que nos pone unas obligaciones en cuanto a la composición, es decir, no puede conformarlo cualquier persona. Requisito imprescindible, tiene que haber un especialista en farmacología, un médico con actividad asistencial, es decir, una serie de aspectos, por ejemplo, compañeros juristas expertos en protección de datos y luego otra serie de profesionales de diferentes áreas de conocimiento que podamos aportar nuestro enfoque en las diferentes investigaciones y el cumplimiento de esos principios éticos desde la perspectiva de cada uno de nuestros campos de especialización. Entonces, otro elemento esencial, aparte de que somos el primer comité acreditado, es que formamos parte, como decía Eugenia al principio, del Vicerrectorado de Investigación y además con un área que es promoción de la investigación. Y esto también nos abre a nosotros un objetivo que está marcado en el reglamento y que para nosotros es esencial, que es generar buenas prácticas en la investigación. Es decir, no solamente que todos vayamos a mejorar y cumplir las normativas existentes, sino que al final vamos todos
aprendiendo constantemente, vosotros y nosotros desde el comité, porque esto al final es bidireccional permanentemente, y estamos pues generando buenas prácticas y que nuestras investigaciones sean al final de máxima calidad a medio, largo plazo o incluso corto, porque los que ya se están sometiendo a evaluación pues ya nos lo están diciendo incluso de primera mano. Os ponía las funciones que vienen en nuestro reglamento y os he marcado en principio en negrita, que es la primera sorpresa que muchos de los IPs cuando someten sus estudios a valoración le llama la atención. Dice, bueno, pero vosotros solo estáis mirando la parte ética, ¿por qué os metéis en la metodología y por qué os metéis en la parte de legislación? Y decíamos, ¿y cómo puedo darle la espalda a la parte metodológica si la parte metodológica es la que está condicionando la mayoría de las veces los aspectos éticos? Es decir, que cuando nos poníamos a evaluar dentro de las sesiones que tenemos, que ahora si queréis os comento un poco las dinámicas, y nos ponemos a hacer los informes, empezamos realmente viendo el protocolo, la justificación, ahora iré viendo los puntos que vemos esencialmente, ¿vale? Y vemos cada uno de ellos, al final, si da respuesta o no da respuesta a lo que se considera que es proteger al máximo los derechos de los participantes, como decía mi compañera en relación a los principios que hemos estado viendo. Y ahí entra todo tipo de estudios, es decir, proyectos de investigación en primer orden, pero trabajo fin de estudio, porque evidentemente está trabajando, y ahora lo veremos, con humanos, y tesis doctorales, ¿vale? El cuándo solicitar. Yo estoy respondiendo un poco la estructura a mi conversación previa con Gabriel, que es la misma que yo me hago, ¿eh? Y que nos hacemos todos. Es decir, vamos a ir paso a paso y dice, bueno, vale, ¿cuándo solicitamos? Y también quién lo tiene que hacer, que también es un elemento esencial. Pues el cuándo, yo digo, primero, muchas veces nos llega el cuándo solicitar, cuando nos llega la revista diciendo es que usted necesita pasar por el comité. Y decimos, bueno, estamos consiguiendo un objetivo por una vía que es errónea, cuando realmente el por qué y el cuándo deberá salir de nosotros mismos como investigadores. Es decir, es una garantía de lo que yo estoy haciendo como investigadora. Realmente el equipo que está conformando ese comité ve lo mismo que yo. Y si no, también te va a dar sugerencias, que también lo veremos un poco más adelante. Entonces, muchas veces está surgiendo de la necesidad impuesta por el sistema en vez de realmente una necesidad intrínseca de la propia investigación de hacer las cosas bien hechas y con las máximas garantías. Aún así, pues evidentemente, cuando necesites ese documento acreditativo de que está todo conforme a las normas éticas, pues esa es nuestra función, ¿vale? Va a venir por allí, ahora veremos el cómo procedemos, y cuando ya está todo con las máximas garantías, os llegará un dictamen diciendo dictamen favorable con un código, etcétera, etcétera. Y veis ahí que os he puesto en negrita, porque mi compañera en el preámbulo, porque es lógico, esto nace fundamentalmente de los problemas de integridad física que había en los sujetos, es decir, la investigación médica tiene más riesgos, inicialmente, lo digo más y menos, es un poco difícil de poner en balance, pero evidentemente es donde saltaron los problemas más acuciantes, pero en ciencias sociales estamos tratando con humanos y estamos tratando permanentemente con datos de los sujetos. Y esos datos de los sujetos, que ahora los pondré en la siguiente diapositiva, solamente y exclusivamente cuando la investigación tiene total garantía de anonimato, es decir, de que yo no sé quién está participando, quién está contestando y qué opinión está ofreciendo quien sea, sería el único momento. El resto de situaciones, la gran mayoría, y ahora también la veremos, requieren cumplir, por supuesto, siempre los principios éticos, pero pasar por esta acreditación que te diga usted está respondiendo a las normas éticas, a las leyes que hay en protección de datos, que nos está, digamos, pues al final condicionando y obligando a todos los investigadores como responsables en primera instancia y también en segunda instancia y principal la Universidad de Sevilla, que es nuestra paraguas. Es decir, cualquiera de nosotros como investigadores de esta universidad, si tenemos algún problema, voy a pegarme un saltito, pero más que nada porque creo que viene al caso. Es decir, cuando surge un problema en una investigación y tenemos una denuncia, una reclamación de un participante,
¿quién va a responder de ella? En primera instancia el investigador. Sobre todo si no ha pasado además por el comité y además no se ha dado, digamos, de alta o no se ha comunicado oficialmente al Servicio de Protección de Datos. Si se tiene la norma el dictamen favorable y además se ha comunicado oficialmente al Servicio de Protección de Datos y tiene, digamos, también el visto bueno de protección de datos, el responsable en ese lugar es la Universidad de Sevilla, que es el que está, digamos, apoyando cualquier tipo de, digamos, de elemento que tengamos que, digamos, defendernos en relación a que, o demostrar que hemos hecho las cosas bien hechas, ¿no? Entonces decía que requieran utilización de datos personales y ahí entramos tanto desde vuestras áreas, en ciencias de la educación, en sociología, es decir, en muchísimas áreas de conocimiento que hasta ahora no teníamos tradición de solicitar este tipo de acreditación porque parecía que era casi exclusivamente del ámbito médico, ¿no? O de ciencias de la salud. Y esto implica, y yo lo ponía aquí simplemente para que tuviéramos con referencia porque nos preguntáis, con cualquier tipo de metodología de investigación. Es decir, pueden ser con metodologías cuantitativas porque estamos pidiendo consentimientos informados, solicitándole datos a los sujetos, datos como el nombre, el apellido, el DNI, la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también muchas veces en los propios cuestionarios, cuando utilizamos cuestionarios, siempre metemos datos socioeducativos, socioeconómicos de cualquier tipo que algunas veces serán unos, otras veces serán otros, porque también hay estudios cualitativos en vuestras áreas y en las mías y en muchas que se utilizan entrevistas, grupos de discusión, en el que hay grabación de datos, en el que hay grabación de audio, etcétera, etcétera, que son datos biométricos de especial protección y que estamos obligados a tener unas medidas especiales tanto en la hoja de información como en el consentimiento informado, como en otro documento que ahora os diré un poquito más adelante, y también en los trabajos, en las investigaciones en las que se hacen intervenciones. Y es que nos llegan solicitudes de investigaciones ya empezadas. Entonces, no procede, es decir, algo ya empezado, nosotros ¿cómo vamos a valorar si es que ya está empezada? No podemos rectificar una cosa que ya ha empezado, en el que ya se ha contactado con los participantes, en el que ya ha habido una recogida de datos, ya cómo se va a subsanar si hubiese que subsanar algo. Cuando tenemos dudas, pues pedimos una carta específica del IP, un documento de responsabilidad en el que nos dé garantía de que eso no ha dado comienzo. ¿Y a qué llamamos dar comienzo? A que nos ha empezado realmente lo que es el trabajo de campo, es decir, la captación de los sujetos, el solicitar la información. Todo lo anterior, por supuesto que tiene que estar ya no elaborado, casi prácticamente porque está definido, está diseñado, o sea, la justificación, los antecedentes, todo eso es lógico que ya esté. ¿Cuándo no? Pues muy poquitos casos, ¿eh? En muy poquitos casos en el sentido, como os decía, solo en aquellas investigaciones en las que no hay ninguna toma de datos que te permita la identificación o reidentificación, si queréis luego avanzo en este tema. Además, cuando tampoco se realizan intervenciones con humanos, por lo que os decía, además de ser anónima, lo de la intervención es que ya obligatoriamente te obliga a localizar, ¿no? A identificar. Y luego también porque hay estudios que se llaman multicéntricos, es decir, que afectan a varias instituciones. Cada vez estamos trabajando más en colaboración con otras universidades, con otros centros, con otras instituciones. Entonces, si cualquiera de nosotros está trabajando, imaginaos, con Universidad de Zaragoza, y ya ese estudio ha pasado por un comité de ética de la Universidad de Zaragoza, en el que está contemplado también nuestra participación, pues ¿para qué vamos a emitir 2 informes? Vámonos a datos también concretos. El que ya ha ido, porque ya ha iniciado el proceso, pues yo buscaría directamente el comité de ética en la universidad, es decir, en el buscador, y aparecerá la página directamente del CEIU en nuestra universidad. La dirección en el documento que le remitiremos al organizador aparecerá este documento y que además está enlazado a todos los elementos, es decir, se ha intentado que sea lo más práctico, pero que toda la información la podéis tener en la página web de la universidad. ¿El quién solicitar? Pues mirar, aquí la mayoría de las solicitudes que nos puede llegar por cualquier miembro del equipo investigador.
la llegada, es decir, lo que es el registro, el IP o el director de tesis o el tutor de trabajo fin de estudio son realmente o somos realmente los responsables de ese trabajo. Es decir, a un doctorando está en formación, evidentemente tendrá que trabajarlo porque es su estudio y tendrá que elaborar todos los elementos que pueda llegar a elaborar. Pero el que supervisa, el que comprueba, la persona que confirma que todo está conforme a cómo tiene que hacerse, tiene que ser la persona que sea IP o que sea así director o directora o que sea tutor o tutora. Es decir, nosotros somos miembros del comité, pero al mismo tiempo investigadores y somos sensibles al 100% de lo que está ocurriendo y de cómo lo puede percibir la persona. Y estamos como elemento, y espero que consigamos que todos nos veáis de la misma manera, como un elemento garantista y de ayuda. Y a eso estamos, es decir, a intentar resolver cómo podemos solventar determinadas cuestiones, dando orientaciones, dando sugerencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el dictamen le va a llegar al IP. Es decir, aunque el solicitante sea Fátima Chacón, parte del equipo de investigación, a quien le llega de verdad el dictamen después a Eugenia, que es la IP, ¿vale? Y ella ya, pues, contestará y se responsabilizará de lo que le corresponda, ¿no? ¿Dónde presentar la solicitud? Pues ahora mismo, me lo preguntaba el compañero, se está utilizando un portal, bueno, el portal es de la Junta de Andalucía, hasta ahora era el portal que se llama PEIVA y ahora se ha cambiado al Sistema de Información y Comunicación con las Investigaciones, SICEIA. Se acaba de estrenar, se ha empezado a funcionar el 12 de enero. Es decir, que ahora estamos nosotros conviviendo con los dos sistemas. Proyectos presentados por PEIVA, hasta que eso no se cierren los expedientes, vamos a seguir trabajando y ya se están incorporando nuevas solicitudes en ese portal que os digo de SICEIA, que os he puesto también la dirección y el enlace para que lo tengáis localizable. En la página web que os decía antes aparece todo lo que os estoy explicando o tratando de explicar ahí en el día de hoy, lo tenéis ahí perfectamente diseñado, ¿vale? Pero ¿qué formularios tenemos que presentar? Pues es verdad que bastante. O sea, no nos vamos a engañar porque, en definitiva, como tenemos que valorar los 3 apartados que os decía fundamentalmente Eugenia cuando hablamos de los principios, hay una parte fundamental que es el consentimiento informado, pero para que esté correctamente hecho un consentimiento informado tiene que haber una hoja de información perfectamente elaborada en el que se detalle todo, la finalidad del proyecto, la duración del proyecto, a qué tipo de participante va dirigido, cuánto se estima que dure el proyecto, qué implica a mí como participante cuando yo quiero aceptar, qué me va a implicar. Y tengo que ir a 3 reuniones a lo largo de yo no sé cuánto, tengo que rellenar un cuestionario que dura 20 minutos, lo que sea. Es decir, todo lo que tenemos que definir, detallar, para informar adecuadamente a los participantes y que cuando ese participante te diga sí, consiento, sí consientes de verdad, enterándote e informándote de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el solicitud es simplemente una instancia tipo, el protocolo, que digo por no ir abriendo, cada uno de ellos está estructurado, es decir, hemos creado y hemos depurado en este final de curso pasado e inicio de todos los formularios para que den la máxima información posible para orientar la cumplimentación, porque somos conscientes de, como digo, de que estamos iniciando un proceso, con lo cual no puede llegar que llegue un momento a un campo y diga, ¿y ahora qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que describirle al comité en este apartado? Entonces, se ha tratado de intentar definir, detallar cualquier cuestión. Y ese protocolo al final es el proyecto de investigación o el trabajo fin de estudio que se vaya a desarrollar con todos sus componentes, es decir, hay un apartado evidentemente de fundamentación o justificación, hay una parte de objetivos, una parte importante de metodología en el que está detallado participantes, procedimientos, instrumentos, etcétera, etcétera. Luego va a aparecer la hoja de información a los participantes, como os decía,
consentimiento informado, y aquí os quiero hacer una aclaración porque muchas veces englobamos en ese consentimiento dos componentes. Cuando yo le estoy preguntando a un participante, ¿usted quiere realmente participar? Y nos da su conformidad, nos puede estar dando conformidad dos cosas. Por un lado es, sí quiero participar con toda la información que me ha dado, pero al mismo tiempo, dependiendo del dato que le esté pidiendo, puede requerir, y la mayoría de las veces requiere, un consentimiento de tratamiento de datos. Y os pongo un ejemplo concreto. En un estudio cualitativo en el que va a haber una entrevista y esa entrevista va a ser grabada, imaginaos, en audio, por un lado le estamos pidiendo consentimiento a participar, me dice sí, y le he explicado todo y no hay ningún problema, pero luego tengo que pedirle un consentimiento al tratamiento de datos en el que le tengo que decir si me da permiso a grabarle sus datos de voz, y que los datos de voz, además después se le habrá informado, supongo, en la hoja de información, si se va a destruir, cuándo se va a destruir, si se va a distorsionar la voz, lo que sea, ¿vale? Si es de imagen, pues igual, cómo se va a almacenar, es decir, cada dato tiene unas exigencias, y no es lo mismo lo que decimos, un cuestionario en el que al final va a volcarse en un aplicativo que te lo va a transformar en un Excel y en el que no se va a recoger a lo mejor nada más que X, requerirá un sistema de almacenaje, un sistema de custodia y un sistema de destrucción totalmente diferente al que te va a exigir, lo que os decía, una grabación en vídeo. Pues evidentemente el soporte es diferente, la custodia es diferente y la destrucción es diferente. Pues hay que tener garantías en todos los elementos, ¿vale? Un currículum vitae abreviado del IP o IPs, porque muchas de las investigaciones son compartidas, entonces, ¿y por qué os pongo esto también? Muchas veces nos lo da el doctorando o el estudiante, decimos, no, requerimos el del IP. ¿Por qué? Porque otra de las misiones que tenemos es siempre confirmar la idoneidad del equipo investigado. Es la primera garantía que tenemos. De hecho, cuando os conceden los proyectos de investigación, cualquier subvención, una de las primeras cuestiones que ven es el equipo que respalda ese estudio. Pues aquí igual, ¿no? Dependiendo ya de la casuística, pues otra serie de cuestiones en trabajo fin de estudio, pues evidentemente certificado de originalidad, que de hecho cuando los estudiantes lo tienen que presentar en los centros también se les está reclamando por parte de los vicedecanatos correspondientes. En estudios con menores, digo, seguramente estoy diciendo cosas que ya conocéis más que de sobra, pero aún así se explicita en la documentación, porque evidentemente si yo tengo que trabajar con menores y hay personas del equipo investigador que está recogiendo datos de esos investigadores o incluso trabajando con esos datos, y no tienes por qué solamente ser físicamente trabajando con los menores, que a lo mejor te está llegando los datos de un menor con datos sensibles de ese menor y evidentemente tienes que aportar tu certificado de no tener delitos sexuales. Y después otros dos elementos que a eso se refería Gabriel cuando encima ha tenido que pedirle al centro una autorización es que simplemente si tú vas a realizar entrevistas o los cuestionarios, bueno, sobre todo entrevistas, ¿no? O incluso para el tratamiento de datos, la mayoría de las veces se hacen despachos, pero casi siempre utilizas espacios de la facultad, salas de reuniones, seminarios, en psicología, por ejemplo, tienen laboratorios específicos que, bueno, pues que necesitas simplemente informar al equipo, bueno, en este caso al decano o la responsable que delegue el decano para que te dé autorización simplemente. Y cuando hay veces que, no sé si lo he puesto aquí, sí, bueno, que cuando son espacios externos a la universidad, digo que a nosotros nos ocurre muchas veces porque tenemos estudios, por ejemplo, con gabinetes de fisioterapia o con podología, pues esos centros privados pues tienen que aportar también una autorización de que las instalaciones reúnen los requisitos y que evidentemente están de acuerdo en que se utilicen sus instalaciones, porque ya no son espacios de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Una vez que ya hemos presentado la solicitud con todos los documentos y que cuando queráis, si queráis que abramos alguno de los documentos, lo hacemos y sin problema, pasa una segunda fase, que es cuando nos llega a nosotros realmente al comité. Y es que nosotros evaluamos mensualmente, es decir, nos reunimos
en reuniones ordinarias una vez al mes, 11 veces al año, digo como mínimo, porque normalmente nos caen o hacemos 2 reuniones extraordinarias cuando tenemos mucho volumen de estudios a realizar. Entonces, el año pasado creo que fueron 13 reuniones y este año en principio están programadas con un calendario público en el que podéis verlo todo el mundo, normalmente es a finales de mes, en el que se valora todo lo que nos ha entrado hasta día 10 de ese mes en curso, ¿vale? Del 10 a la fecha de reunión para que tengamos margen, evidentemente, de valorar, porque nuestra valoración tiene un doble proceso de evaluación. Una evaluación previa por pares, es decir, en mi caso yo distribuyo a todos los evaluadores del comité cada uno de los estudios. Cada pareja de evaluadores, yo también hago doble papel, ¿eh? Yo estoy de secretaria, pero también soy evaluadora del comité. Entonces, emitimos un informe pormenorizado con una estructura y luego en la sesión plenaria en la que estamos ya los 27 evaluadores más el personal de administración, en ese momento nos ponemos a exponer cada una de las valoraciones y los demás compañeros, aunque no hayan participado en esa valoración inicial, aportan lo que consideran oportuno. Entonces, la valoración y el dictamen final es de todo el comité. Digo, para que un poco os deis cuenta de la envergadura y de la carga de trabajo que también nos implica a nosotros y el compromiso que nos implica a nosotros. Una vez que nos llega, el dictamen que podemos dar o los informes que podemos dar pueden ser varios. Si todo ha ido bien, si está conforme a norma, con todos los documentos necesarios, etcétera, etcétera, dictamen favorable y se os comunica pues, a la mayor brevedad. Es decir, si hace un pleno, voy a poner el caso de este mes. Este mes nos reunimos el 31 de enero, pues el tiempo de hacer el acta y normalmente, como mucho, en 4 o 5 días tenéis ya el dictamen, ¿vale? Pero igualmente, si no se obtiene ese informe favorable, la mayoría de las veces aparecen acuerdos que se llaman la siguiente, al de solicitud de aclaraciones mayores o menores, ¿vale? Es decir, cuando vemos que en alguno de los estudios hay algún tipo de carencia, elemento que tendría que modificarse, etcétera, etcétera, hacemos un documento solicitando aclaraciones al investigador que pueden ser de diferentes niveles, es decir, unas que son menores, que son, digamos, cosas puntuales, que realmente se considera como un favorable, pero que tiene que aclarar pequeñas cosas, y después hay uno de aclaraciones mayores en el que evidentemente ya hay cosas de su sanación un poquito más importantes. Bueno, un poquito no, bastante importantes en la mayoría de las ocasiones. Sobre todo porque afectan, como os decía, a lo que más nos preocupa, que es informar adecuadamente a los participantes y que se respeten los derechos de los participantes, tanto en el diseño, en la hoja de información, como en los consentimientos, ¿vale? Y los que hayáis recibido un acuerdo o un dictamen no favorable, os daréis cuenta de que hacemos una labor, creo que bastante ardua, es decir, que los informes de desfavorable, que me lo he dejado ahí, o el de acuerdo de aclaraciones mayores, ¿y ahora qué hago? Y nosotros no hacemos eso, es decir, como tenemos claro que estamos entroncados con promoción a la investigación, hacemos informes que muchas veces son de 3 páginas. ¿Por qué? Pues porque no solamente decimos nuestra consideración, evidentemente desde nuestro punto de vista como expertos y porque nos están dando ese cometido, sino incluso dando sugerencias de cómo creemos que podría ser resuelta esa situación, ¿vale? Además de estar siempre abierto, porque, bueno, pues ya os lo pondré al final, tanto telefónicamente como con correos electrónicos, hay una persona permanentemente atendiendo para, tanto previamente a la solicitud como a posteriori cuando se recibe un dictamen, cualquier aclaración añadida que se os tenga que hacer llegar, pues no hay ningún problema. Es decir, que buscamos dentro de nuestras posibilidades la máxima cercanía para intentar atender a un bien común que es la mejora de la calidad de las investigaciones que estamos realizando, ¿no?
Como decía también, puede ser que alguna persona, algún IP, reciba un dictamen que se llama de no procede, por lo que os decía, porque de pronto nos viene sobre todo del ámbito médico, porque nos llega una solicitud de evaluación de algo que implica la utilización de un producto sanitario. No tenemos competencia, entonces como no tenemos competencia no entramos a valoración, simplemente se lo comunicamos para que esa persona lo remita al comité. Muchas veces lo hacemos hasta de oficio, es decir, si lo identificamos previamente, lo comunicamos al comité coordinador, que es el que nos está siempre supervisando, ¿vale? El comité coordinador. Y cuando se recibe esas aclaraciones, esto sí que es importante, el IP tiene un mes para dar respuesta. Esta cuestión ahora mismo en el PEIBA, en el portal anterior, lo hacíamos nosotros el control. A partir de la implantación del SICEIA, es decir, de la nueva plataforma, lo va a hacer automáticamente la plataforma. Es decir, una vez comunicado, si no se recibe respuesta del IP en el plazo de un mes, lo expulsa del sistema y él se tiene que volver, si se tiene interés, que reiniciar el proceso, ¿vale? Y ya una vez que obtengamos el dictamen favorable, en el mismo documento de informe favorable aparece un anexo de compromisos que se tiene para garantizar evidentemente que a lo que me he comprometido a hacer y para lo que he obtenido el informe favorable es lo que realmente se ha hecho. Después, que puede en cualquier momento, si se produce, solicitarle algún dato para hacer seguimiento del estudio, que evidentemente, como decía Eugenia, a día de hoy no estamos iniciando, solamente estamos identificando, por ejemplo, en estudios que tienen 3-4 años de desarrollo y que tienen varias fases de ejecución, pues en ese caso sí que hemos considerado que podría ser necesario, pues como que nos informen cuando se acabe una etapa y pase a otra etapa, que nos dé un informe intermedio. Y después otro elemento también que os teníamos que informar, es decir, hay veces que los proyectos necesitan ser modificados, por lo que sea, porque necesitamos incluir otro instrumento o porque ha habido un matiz en un objetivo o porque lo que sea. Entonces, esas modificaciones ante un dictamen ya favorable también hay que comunicarlas, porque si del estudio 1 al estudio final que se termina, realmente luego imaginaos que ha cambiado objetivos, que ha cambiado instrumentos, que ha cambiado... Es decir, nos podemos dar cuenta de que no tiene nada que ver, o hay que garantizarse que el proyecto inicial coincide con el proyecto final en cuanto a lo que se ha definido. Y voy a decir en general cosas que nosotros nos centramos, cuando os digo tanto a nivel de pareja de evaluadores como después el resto del comité, que tiene a disposición todas las valoraciones que hacen las parejas del comité, las publicamos para el resto de miembros del comité, para que antes del pleno pueda consultarlo, valorarlo, estudiarlo, etc. Entonces, lo primero, evidentemente, que el diseño esté adecuado, ¿no? Conforme a lo que hemos dicho de normas éticas y aspectos metodológicos fundamentalmente. Y cuando hablamos de los antecedentes de investigación es que nos podíamos encontrar el caso, y que son los menos, que sean estudios pues, que ya se han hecho ya infinidad de veces, que no aporta realmente nada nuevo a la sociedad. Entonces, bueno, pues realmente, ¿para qué la vamos a iniciar si esto está ya más que estudiado? La mayoría de las veces digo que no ocurre, es decir, que casi siempre las carencias en la parte primera de justificación antecedente van más en que no hay suficiente información aportada para avalar realmente lo que queremos conseguir, lo que aporta realmente a la sociedad, referencias de investigaciones previas, si existen, que la mayoría de las veces sí, pues que estén ahí especificadas. Y después sí que aspectos metodológicos que digo que son las que mayormente nos encontramos. En relación a diseño, pues cada una de las metodologías tiene una serie de requerimientos. Os pongo una cuestión que, por ejemplo, nos estamos encontrando bastantes veces y es sobre todo en los estudios cualitativos. Porque en los cuantitativos, cuando definía los instrumentos, pues lo tenemos como más rodado, ¿no? Estoy hablando ya como investigadora. Tú decías que utilizo este cuestionario y que este cuestionario está validado, pero ahora llegabas a la parte de cualitativa y decíamos,
utilizamos procedimientos conforme a la metodología cualitativa. Eso casi es decir nada. Es decir, bueno, pero ¿qué vamos a utilizar? Primero, ¿qué técnica de recogida de datos? ¿Qué guión de temas vamos a utilizar en las entrevistas? Es decir, para que podamos hacer una valoración de los datos que estamos solicitándole a los participantes. Que después se va a hacer un estudio de contenido de la forma que sea. Es decir, cada investigación tiene que especificar lo que considere oportuno, que dé la máxima información al comité que lo está estudiando, ¿vale? Con respecto a la muestra, nos detallamos muchísimo y nos paramos muchísimo. Y ya os adelanto una cuestión, ¿vale? Mirad, en la población, evidentemente hay normas, que os diré un poco más adelante, generales, pero hay normas más específicas, sobre todo cuando trabajamos con población vulnerable. ¿Y a qué hablamos de población vulnerable? Pues, por ejemplo, con menores, o por ejemplo, con enfermos, o con personas que han sufrido violencia de cualquier tipo, o con población de lo que sea. No, vamos, ya aparece un montón de casuísticas que, digamos, tenemos que tener medidas más específicas, tanto para captar a los participantes, como para cómo informarles, qué solicitarles en el consentimiento, etcétera, etcétera. En menores lo tenemos todo el mundo bastante claro, en el que hay que pedirle, evidentemente, el consentimiento a los responsables, pero hay casuísticas, es decir, cada situación, es decir, menores de 14 años, los de 14 años, los mayores de 16 años, es decir, hay una serie de casuísticas que están descritas en un documento de ayuda que aparece en la última diapositiva de preguntas frecuentes, porque eran situaciones que se nos venían planteando en todos los plenos y que creímos conveniente dar ese documento de ayuda para que cuando estemos en esa situación, digo, mira, pues aquí es lo que se tendría que aportar, o lo estoy haciendo correctamente conforme a lo que está establecido. Por ejemplo, todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hacemos estudios con nuestros estudiantes, y perdonadme la redundancia de la palabra. Pues hay medidas especiales y muy importantes en relación a normas éticas. ¿Por qué? Pues evidentemente yo no puedo hacer una investigación con mis estudiantes. O tengo que hacer muchas medidas para realmente que sea voluntaria, que no se sienta forzado mi estudiante a que si no participo a lo mejor esto puede influir en mi calificación, no puede haber retribuciones ni compensaciones. Es decir, hay una serie de aspectos que todos, por sentido común y sin conocer la normativa, deberíamos aplicar. Existe multitud de normativas en relación a la participante. Hemos hecho un documento muy pequeñito diciendo si se va a hacer con estudiantes, ¿qué deberíamos hacer? Evidentemente, lo mejor es desvincularse totalmente de esos estudiantes. Tenemos muchos compañeros de otros departamentos, de otras asignaturas, que nos pueden servir de vehículo de captación de los estudiantes para que haya distancia suficiente entre el participante y el equipo investigador. Y si estamos forzados a utilizar a nuestros estudiantes, que además se tiene que argumentar, hay también procedimientos. Hay que decir claramente que esa investigación en mi asignatura, bueno, primero, no se haga en el tiempo de clase. Si se hace en el tiempo de clase es porque está relacionado con un elemento definido en el proyecto docente. Es decir, hay como casuísticas específicas que cuando yo como investigadora estoy en esa situación, si no lo tengo totalmente claro, creemos que esto nos puede ayudar para anticiparnos a lo que si no después el comité le va a decir en su documento. Correcta protección de datos, insisto, hay un documento en el que viene definido cada uno de los elementos que se deberán contemplar. Pero en todo, en recogida, en almacenamiento, en tratamiento y en destrucción. Y cuando hablamos de destrucción, ya os digo también una cuestión. ¿Cuánto tiempo tenemos muchas veces en el ordenador o en el despacho los datos de los participantes? Simplemente os lo lanzo ahí. Pues tiene que haber el tiempo suficiente para obtener los resultados de investigación y a partir de ahí, y además en función de la finalidad, es decir, es una tesis doctoral, he terminado mi tesis doctoral, se ha defendido la tesis doctoral, ya no se necesita ningún dato
personal de los participantes. Ya tendré bases de datos totalmente anonimizadas en el que le he quitado cualquier dato que pueda reidentificar a los sujetos, y con esa base de datos totalmente anonimizada es que la utilice quien la utilice, es que no puede saber quién está detrás, ¿vale? Aún así, insisto, si el sujeto en su consentimiento te dice que quiere que sea público su nombre y su apellido y que está totalmente conforme, etcétera, etcétera, es decir, aunque hay datos de especial protección, también el participante, es decir, el sujeto, puede dar su consentimiento a lo que él considere o que ella considere. Y como os decía, lo importante también, el documento ese de preguntas frecuentes, que es un documento vivo, que estamos permanentemente aportando nuevas preguntas a partir de las que nos realizan los investigadores para que sirva simplemente de ayuda. Y, por supuesto, pues nuestro correo electrónico y el edificio con sede física, que lo tenemos en el edificio CRAI, en Antonio de Ulloa, allí en Reina Mercedes.